Hoy el mundo amanece con la sensación de que varias piezas del tablero internacional se están moviendo a la vez, y conviene mirarlas con calma porque lo que ocurra esta semana puede marcar el rumbo de los próximos meses. Arrancamos con la jugada más comentada, la guerra entre Estados Unidos e Irán y el rechazo frontal de Donald Trump a la contrapropuesta de paz que llegó desde Teherán durante el fin de semana. La oferta iraní pedía 4 cosas concretas: el fin total de las hostilidades, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, garantías de que no habrá nuevos ataques, y además sumaba la liberación de activos congelados, reparaciones de guerra, y el control total iraní sobre el estrecho de Hormuz. Trump respondió en cuestión de horas con un mensaje breve, calificando todo el paquete de totalmente inaceptable. Y desde el otro lado, el presidente iraní Masoud Pezeshkian dejó claro que su país no agachará la cabeza, y matizó que aceptar hablar no significa rendirse ni retroceder. A esto se suma la postura de Benjamin Netanyahu, que insiste en que ningún acuerdo será válido si antes no se elimina por completo el uranio enriquecido que Irán todavía conserva. Mientras la diplomacia se atasca, los movimientos militares se aceleran. Hay informaciones que apuntan a que Rusia está enviando componentes para drones a Irán a través del Mar Caspio, una ruta pensada para esquivar el bloqueo en Hormuz y rellenar un arsenal iraní que, según los cálculos disponibles, estaría ya gastado en torno a un 60%. Y en paralelo se ha hecho pública la existencia de una base militar israelí clandestina, construida en febrero en pleno desierto iraquí, que estaría sirviendo de centro logístico y punto de rescate de pilotos para la campaña aérea contra Irán. En marzo, una patrulla iraquí estuvo a punto de descubrirla, y en el incidente murió un soldado local. Que Israel opere desde dentro de territorio iraquí abre un nuevo frente diplomático con Bagdad que vamos a tener que seguir muy de cerca. Toda esta tensión llega justo cuando se confirma la cita más esperada del calendario, la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping en Pekín, este miércoles, jueves y viernes. Será el primer cara a cara entre ambos líderes en territorio chino desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, y aunque sobre el papel iban a hablar de aranceles, tierras raras, semiconductores y, como no, Taiwán, la realidad es que la guerra con Irán va a engullir gran parte de la agenda. Washington llega con un argumento contundente en la mano: China compra alrededor del 90% de las exportaciones energéticas iraníes, lo que en la práctica supone financiar al régimen de Teherán. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ya lo ha dicho con esas mismas palabras. Xi Jinping, por su parte, llega con ventaja, porque sabe que mientras la guerra siga abierta, Trump necesita más a Pekín que Pekín a Washington. Y de Pekín saltamos a Moscú, donde Vladimir Putin protagonizó este sábado un día de la victoria muy distinto a los de años anteriores. El desfile fue notablemente reducido, con menos blindados, menos tropas y un perfil mucho más bajo del habitual, en parte por motivos de seguridad y en parte porque la guerra de Ucrania ha vaciado los arsenales. Lo más relevante no fueron los tanques, sino las palabras. Putin lanzó una frase que ha dado la vuelta al mundo: dijo creer que el asunto está llegando a su fin, en referencia al conflicto ucraniano. Es la señal pública más clara hasta la fecha de que el Kremlin contempla una salida. Aún así, la realidad sobre el terreno desmiente parte del relato triunfalista. El alto el fuego de 3 días impulsado por Washington, que coincidió con las celebraciones, se rompió desde el primer minuto, y ambos bandos se acusan mutuamente de violaciones. Además, según los analistas militares, las fuerzas rusas han registrado este mes su primera pérdida territorial neta en años, mientras Ucrania está golpeando objetivos a hasta 1.600 kilómetros dentro de territorio ruso. Por si fuera poco, Estonia ha tenido que pedir formalmente a Kiev que controle mejor sus drones, después de que varios aparatos ucranianos cruzaran sin querer hacia el espacio aéreo báltico y finlandés, despistados por las interferencias electrónicas rusas. En Europa, la noticia que más nervios está generando entre las cancillerías es la decisión del presidente estadounidense de ampliar la retirada de tropas en el continente. Ya estaba sobre la mesa la salida de 5.000 soldados de Alemania, pero ahora se baraja extender los recortes a Italia, como castigo, dicen las fuentes, por la escasa implicación europea en las operaciones contra Irán. Alemania reacciona acelerando su rearme, y se prepara para comprar misiles de crucero Tomahawk y lanzadores Typhoon a Estados Unidos. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, viaja esta semana a Washington precisamente para cerrar esa operación.
En el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer está atravesando su semana más complicada desde que llegó a Downing Street. Su partido laborista ha encajado un severo varapalo en las elecciones locales, el Partido Reforma Unido de Nigel Farage sigue creciendo en intención de voto, y dentro de la propia formación laborista varios diputados ya están moviendo fichas para plantear un desafío al liderazgo. Starmer ha prometido aguantar y demostrar que sus críticos se equivocan, pero el clima interno está muy enrarecido y se anticipa una primavera política turbulenta en Londres. Cruzamos ahora al sur, porque en Nairobi acaba de arrancar la cumbre Africa Forward, una cita inédita por dos motivos. El primero, porque es la primera vez que se celebra en un país anglófono, Kenia, lo que en sí mismo simboliza el desplazamiento del eje tradicional de influencia francófona. Y el segundo, porque el presidente francés Emmanuel Macron ha llegado proponiendo a los líderes africanos una relación, según sus palabras, entre iguales, tras la retirada militar francesa de África Occidental. Más de 30 jefes de Estado y de Gobierno están participando, y se han firmado 11 acuerdos bilaterales en sectores tan sensibles como la energía nuclear civil, el transporte y la agricultura. Detrás de toda esta operación de imagen está la pugna abierta entre París, Pekín, Moscú, Washington y los países del Golfo por ganar peso en un continente que cada vez tiene más capacidad de elegir socios. Y precisamente hablando de elecciones estratégicas, en la India el primer ministro Narendra Modi se dirigió a la nación en un mensaje televisado de carácter excepcional. Su tono fue grave, casi de guerra. Pidió a los ciudadanos conservar divisas, racionar combustible y reservar fertilizantes, ante el impacto demoledor que la crisis del estrecho de Hormuz está teniendo sobre la economía india. La rupia se hundió, los mercados de Bombay reaccionaron con caídas, y Nueva Delhi se prepara para un escenario prolongado de carestía energética. Modi quiere transmitir control, pero el simple hecho de que dirija un mensaje de ese calibre indica hasta qué punto Hormuz se ha convertido en el verdadero centro de gravedad de la economía global, y en consecuencia, de la geopolítica asiática. En Sudáfrica el ruido viene por otro lado. Un tribunal ha autorizado la reapertura de la investigación contra el presidente Cyril Ramaphosa por el llamado caso de la granja Fala Fala, donde hace unos años aparecieron escondidos casi $600.000 en efectivo cuyo origen nunca quedó del todo aclarado. La decisión judicial llega en un momento políticamente delicado para Pretoria, con el Congreso Nacional Africano debilitado y la coalición de gobierno bajo tensión. Pakistán también juega esta semana una carta llamativa. Islamabad emitirá su primer bono panda, es decir, deuda emitida directamente en yuanes chinos, una jugada pensada para apuntalar sus reservas de divisas, muy castigadas por la subida del crudo a raíz de la crisis de Hormuz. Es un paso más en la creciente integración financiera de Pakistán dentro de la órbita china, que en clave estratégica refuerza el corredor económico entre ambos países y aleja todavía un poco más a Islamabad de la influencia estadounidense. Hay también un dato curioso pero geopolíticamente revelador que merece la pena mencionar. El director ejecutivo de la aerolínea estadounidense United, Scott Kirby, fue visto este fin de semana volando en primera clase con la compañía rival, American Airlines, en un trayecto entre San Francisco y Dallas-Fort Worth. Más allá de la anécdota, recuerda hasta qué punto el sector aéreo estadounidense, clave para el despliegue militar y diplomático del país, sigue marcado por dinámicas internas que en plena guerra con Irán adquieren otra lectura, porque cualquier alteración en el tráfico aéreo internacional repercute directamente en la cadena logística de las operaciones en Oriente Próximo. Y si miramos a Latinoamérica, el foco está en Argentina, donde el ministro de Economía Luis Caputo acaba de presentar la llamada Ley Super Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, una norma diseñada para atraer capital extranjero hacia los sectores del litio y el cobre. El movimiento se enmarca en la pugna global por el control de los minerales críticos, una carrera donde China lleva varios cuerpos de ventaja, pero donde Estados Unidos, la Unión Europea y Japón están intentando construir alternativas urgentes. Argentina, con sus enormes reservas de litio, se ha convertido en pieza apetecible, y Buenos Aires lo sabe. Cerramos por hoy con una imagen que resume bastante bien el momento que vivimos. En Pekín se prepara una alfombra roja para Trump, en Moscú Putin habla del fin de una guerra que no acaba, en Teherán se rechaza ceder ni un milímetro, en Nairobi se reescribe el mapa de influencias africanas y en Nueva Delhi se pide a la población que ahorre combustible. 5 escenas, 5 continentes, una misma sensación, la de que el orden internacional está siendo reescrito casi en tiempo real,
Y que las decisiones que se tomen esta semana, sobre todo entre el miércoles y el viernes en la capital china, pueden inclinar la balanza para mucho tiempo. Seguiremos contándolo aquí, día a día, sin perder de vista ninguna pieza del tablero. Hasta mañana.